La segunda clase se llama Principios de Radiología y otros estudios por imágenes. Aquí solo vamos a conocer lo más importante de cada una de las generalidades de tanto rayos X como ultrasonido en general, y el más importante que se realiza en emergencia, el ultrasonografía, que se relaciona con el trauma, y obviamente algunas características del TAC cerebral. Para comenzar, sabemos que la radiología ha experimentado enormes avances tecnológicos desde el 8 de noviembre de 1895, donde se hizo el descubrimiento por primera vez de las rayos X. Fíjate que esta parte no existe como son compactas, está bien cómodo, en todos lados. Entonces me siento así, bien cómodo, tranquilo. Entonces, y fíjate que el pulmonar. Ya lo silencié, doctora, prosiga. Bueno, muchísimas gracias. En las propiedades de los rayos X sabemos que lo que nos vamos a encontrar es el poder de la penetración, el poder de absorción, poder ionizante, capacidad de dispersión, propagación rectilínea de la velocidad de la luz, producen fluorescencia, reducen las sales de platas y causan efectos biológicos, como inactivan enzimas, destruyen coenzimas, o sea, todo eso para poder realizar realmente una radiografía y que podamos observar hasta esta fecha lo que nosotros tenemos, lo que vamos a conocer aquí adelante. Por ejemplo, las densidades que vamos a tener a nivel de las rayos X, sin antes hablar acerca de los órganos más afectados por las radiaciones. Están los radiosensibles, los radioreactivos y los radioresistentes. En los radiosensibles tenemos las gónadas, la médula ósea, tejido linfoide, vaso y epitelios de la vía digestiva. En las radioreactivas tenemos piel, vasos sanguíneos, glándulas salivales, y las radioresistentes como cerebro, hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales, córnea, y músculo y páncreas. Ahora bien, vamos a hablar de las densidades. Hemos tratado de tocar las densidades más importantes. Por ejemplo, tenemos el aire, por ejemplo, que es aire y gas, que es, más o menos se tiene que ver a este nivel. Vamos a mostrar varios ejemplos para que ustedes puedan tener una imagen o una idea de cómo se ve realmente el aire a nivel de las rayos X, ¿verdad? Que normalmente podemos observar a nivel de rayos X de tórax. Grasa, aquí podemos observar tejidos blandos o como el agua, órganos blandos, músculo, orina, agua, ¿verdad? Por ejemplo, en los hidrotórax que se puedan observar. Aquí el calcio y zinc, que son los metales, puede ser bario, yodo o cuerpos opacos, como en las radiografías de ortopedia, ¿verdad? Cuando utilizamos el material de ortopedia. En la terminología de radiología, según el tipo de densidad, están los radiolúcidos, los radioopacos. Los radiolúcidos son objetos o tejidos que son totalmente penetrables por los rayos X. Es decir, el color va a ser negro, tipo, normalmente el ejemplo de eso es el aire. Los radioopacos tenemos los objetos o tejidos que son totalmente o parcialmente impenetrables por los rayos X. La opacidad blanca brillante puede ser el medio de contraste o el metal, y la opacidad blanca, hueso, cálculo, y la opacidad gris, que son los músculos, la grasa, líquidos, masa, neumonía, órganos sólidos, entre otros. Aquí ya podemos obtener más o menos una idea cuando hablamos de hipocoico, isocoico e hipercoico, que estos se utilizan en ultrasonografía. En cambio, en el TAC, sus términos son hipodenso, isodenso o hiperdenso. En la resonancia, pues hipointenso, isointenso, hiperintenso. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí a nivel de este cuadro, los hipocoicos, ecogénico, perdón, se va a observar de este color, el isocoico y el hipercoico. Entonces, es lo que podemos ir a ver en cada una, por ejemplo, en la ultrasonografía abdominal, que va a obtener estos tres parámetros y nos van a identificar anatomía o órganos que realmente estamos tratando de observar. Las proyecciones y radiológicas son los planos corporales, por ejemplo, los planos sagital, plano oblicuo, plano horizontal y plano frontal.
Esto es importante por la tipo o penetración o que nosotros estamos obteniendo a nivel, por ejemplo, de las rayos X. Una radiografía de tórax que mencionan de dos partes, ¿verdad? Que es anteroposterior o posteroanterior, o en los cortos sagittales de TAC cerebral, entre otros ejemplos que podemos obtener en cada uno de los estudios de imágenes. El diagnóstico de imagen es absolutamente necesario. ¿Cuál de los métodos diagnósticos por imágenes? Cualquiera de estas pudieran ofrecer menos riesgo para nuestros pacientes, menos costos, además emitir un resultado. Tiene mayor confianza, efectividad, eficacia, exactitud y eficiencia. Uno de los problemas que se dan ahora en estos últimos días es que los médicos se basan demasiado en la, por ejemplo, ultrasonografía abdominal para poder realizar un diagnóstico preciso, teniendo en cuenta, o se pierde en cuenta, mejor dicho, que uno de los métodos diagnósticos más importantes es la historia clínica. Y si en nuestra historia clínica realmente el paciente, por ejemplo, presenta dolor abdominal, al examen físico hay dolor abdominal a nivel de fosa ilíaca derecha, al examen de laboratorio hay leucocitosis, se toma una ultrasonografía y depende de la experiencia del médico radiólogo, y si por ejemplo le pone que no tenemos ninguna signo sugestivo de apendicitis y nosotros vemos la ultrasonografía, entonces ahí es donde si le ponemos realmente el diagnóstico basado en imágenes o nosotros utilizamos el diagnóstico basado en el examen físico, la historia clínica y entre otros. Entonces realmente sí lo pasaríamos a sala de operaciones, ¿verdad? Porque el paciente sí presenta nuestra historia clínica que es compatible con un abdomen agudo. Radiografía convencional o simple. Se considera el examen radiológico más sencillo en el cual el haz de rayos X incide en el área afectada del paciente. ¿Cuáles son las vistas que se utilizan con mayor frecuencia? La que había mencionado anteriormente, la anteroposterior, la postero-anterior, la lateral derecha, lateral izquierda, la oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, de cúbito, y también tenemos las hiperlordótica. El tipo de visualización es importante, de que ustedes están en la emergencia. Yo siempre les voy a tomar los datos o los ejemplos en una emergencia porque es lo que normalmente hacemos en los turnos, ¿verdad? Ya deben de saber cuáles son las rayos X de traumas, cuáles son las proyecciones que vamos a mandar. O sea, esta fecha ustedes tienen que saber que las rayos X de cráneo son anterior, AP son lateral, la de columna cervical sabemos que necesitamos la proyección tanto anterior como lateral, la de tórax va a ser solamente anterior, la de columna lumbar anterior igual lateral y la de pelvis anterior. Y ahí depende si hay alguna otra extremidad dañada, afectada, por ejemplo mano, pie, que la podemos poner de forma oblicua o lateral, dependiendo de qué es lo que estamos buscando para nuestro diagnóstico. Sistema de informe de un examen radiológico. O sea, ¿qué vamos a observar a nivel de una radiografía? La más básica, vamos a comenzar con la radiografía de tórax. O sea, ¿qué vamos a buscar? Hay varios métodos para poder hacer una lectura correctamente y para no dejar, desapercibido ninguna de las partes que en la radiografía nos están presentando. Por ejemplo, vamos a buscar partes blandas, esqueleto óseo, mediastino y parénquima pulmonar. Cuando comenzamos con la parte blanda, el diafragma, las mamas, y si se pueden ver los pectorales o no. El esqueleto óseo, pues sabemos que es todo, ¿verdad? Desde la clavícula, las costillas, la columna, entre otros. El mediastino, tráquea y bronquios. Y el parénquima pulmonar, realmente, ¿verdad? Del trama pulmonar que vamos a observar en las rayos X de tórax. Bueno, aquí es importante, ya que tenemos que podemos partir de dos formas para poder realizar una lectura de rayos X de forma correcta y no dejar desapercibido ninguno de los elementos. Por ejemplo, podemos comenzar del centro a la periferia o del periférico hacia el centro, en ese orden, y comenzar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En esta radiografía de tórax, por ejemplo aquí, ¿qué vamos a buscar? Ven una rayos X normal, yo creo que todos ustedes han visto una radiografía de tórax y no le ven mayor alteración, pero ¿cómo vamos a hacer una lectura correctamente? Aquí la vemos
simple, ¿verdad? Aquí ya le hemos explicado cada una de ellas de su parte para que ustedes vayan entendiendo. Por ejemplo, comenzamos con los arcos costales. Vamos a comenzar del centro hacia afuera y de arriba hacia abajo, para que no dejemos ninguno de los elementos. Comenzamos de arriba. Comenzamos a contar los arcos costales desde su inicio, desde la parte del centro del esternón hacia afuera. Comenzamos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta la 9ª arco costal. Y aquí lo que vamos a ir buscando son fracturas a nivel del arco costal. Aquí tenemos la clavícula, que siempre debemos de buscar tanto del centro hacia afuera, la una y posteriormente la otra, ¿verdad? Podemos comenzar a buscar el botón aórtico, la tráquea, la carina, el corazón. Aquí tenemos la silueta cardíaca, lo más importante para nosotros, ¿verdad? Aparte de eso, a veces se llegan a distinguir la columna dorsal y posteriormente seguimos con el trama pulmonar. Buscamos los ángulos costofrénicos, la hoja diafragmática, tanto derecha como izquierda, la burbuja gástrica, que a veces se puede observar a este nivel y no es propiamente gas bajo diafragma o niveles hidroaéreos, sino que es la misma burbuja gástrica. Tenemos aquí el ángulo diafragmático izquierdo, el derecho, y aquí a nivel de esta pleura vamos a observar los denominados neumotórax. No sé si todos en esta clase han observado una radiografía con neumotórax. Creo que sí, doctora. Bueno, vamos a suponer que sí, ¿verdad? Por si no, realmente es importante porque así vamos a hacer los diagnósticos de las siguientes imágenes. Quiero que uno de ustedes, que no sea el compañero que acaba de participar, me diga qué observan en esta radiografía de tórax donde están señalando las flechas color blanco. Neumotórax. El colapso Así del es. pulmón. Aquí en esta donde tiene las flechas color blanco podemos observar el neumotórax. O sea, quiero que ustedes se lleven esa imagen. Lamentablemente ya es los últimos días de cirugía, ¿verdad? Ya casi, obviamente que no van a tener turno, pero sería bueno que en las siguientes ciclos, en las siguientes materias, ustedes estén pendientes de sus radiografías de sus pacientes, ¿verdad? Así se observa un neumotórax. Se ve como hay una pérdida de la trama pulmonar y hay una línea delgada donde divide la trama pulmonar con la pleura que se aleja a nivel de la pared, digamos, pulmonar. Aquí lo señala con líneas blancas. Ahora bien, otro compañero que no sean los que acaban de participar, me van a dar el diagnóstico. ¿Qué ven ustedes aquí en esta radiografía de tórax que está señalado con flechas color rojo? Una fractura, doctora. Exactamente. Observamos que hay fracturas a nivel del arco costal. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que tiene neumotórax, que tiene, el médico dice, tiene fractura del cuarto arco costal, ustedes toman esa radiografía, van a contar cada uno de los arcos costales y vamos a observar cómo hay pérdida de la anatomía o pérdida de la continuidad ósea a nivel de las costillas, perdón. Y esto van a ser uno de los factores de riesgo, muy probablemente ese paciente pueda tener un neumotórax a finalización o lo que transcurre, digamos, cada 6, cada 12, 24 horas se puede tomar una radiografía para descartar un trauma de tórax cerrado. Ahora ya vamos un poco más difícil, ¿verdad? Y que alguien me diga, uno de sus compañeros, qué observan a nivel de esta radiografía de tórax. Aquí hay algo importante y que normalmente nuestros pacientes en cirugía van a presentar, pero ya un paciente más complicado.
No es de trauma, pero sí necesito que me digan qué ven a nivel de esta rayos X de tórax. Creo que es gas subdiafragmático. Exactamente. Podemos ver cómo a nivel de las cúpulas o del diafragma, tanto derecho o izquierdo, tenemos este halo. Creo que a unos compañeros que estaban, no recuerdo si en el primero pasó un médico y les hizo esta pregunta realmente, que en qué patología se va a observar este tipo de signo en la radiografía de tórax, si es en el diagnóstico que tienen perforación de víscera hueca, porque es gas bajo diafragma. Entonces, este paciente va a tener, o tiene, mejor dicho, criterios para pasar a sala de operaciones, ¿verdad? Ahora, este que está aquí es una radiografía de abdomen, perdón. ¿Alguien que me pueda decir que se imagine qué es probablemente? Bueno, creo que no vamos a enterarnos de qué encontramos aquí porque esta radiografía no se van a observar a nivel de nuestro centro hospitalario. O sea, vamos a dejar para finalización del tema. Ahora, tenemos esta otra radiografía de tórax que fue tomada en máxima urgencia en nuestro centro hospitalario. No sé si alguien puede mencionar qué encontramos a nivel de esta radiografía de tórax. Pareciera un neumotórax. Atención, doctor. Sí, pero hay algo importante en esta radiografía que ustedes tienen que haber visto en casi todos los traumas cerrados de tórax y que tiene, o sea, hasta un tratamiento ya del paciente. Es el tubo de tórax. Tubo de tórax. Tubo de tórax. Exactamente, podemos ver aquí en la campo pulmonar cómo hay un objeto que cubre el campo pulmonar. Entonces es un tubo de toracostomía. Ahora, otro compañero que podamos observar esta radiografía de abdomen. ¿No ven nada extraño aquí en esta radiografía de abdomen? Hay un bebé ahí. Una sorpresita. Exactamente. Aquí podemos observar que es una radiografía de una paciente embarazada que ya está realmente a término, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo el diagnóstico de algo se puede, o el diagnóstico de una patología tanto traumática o patología obstructiva, podemos observar cambios a nivel abdominal o de tórax. En esta creo que no se ve muy bien, pero es un cuerpo extraño. Normalmente los pacientes llegan con que ingieren cuerpos extraños de forma incidental y se van obteniendo radiografías de abdomen para poder colocar o ver su tránsito intestinal. ¿Alguien puede observar algo que diferente o que está en esta radiografía de abdomen? Está señalada con una flecha. ¿Ustedes qué creen que puede ser de esta paciente? Normalmente llegan pacientes con dolor abdominal localizado en flanco derecho o izquierdo, se toma una radiografía y tenemos este signo a nivel de una rayos X de pie. Son cálculos a nivel, puede ser hasta un cálculo renal.
se observa aquí a nivel de la flecha y también de residuos a nivel de vejiga, ¿verdad? Esos son diagnósticos que podemos dar desde la emergencia. La otra que también es importante es la radiografía de abdomen, que podemos observar tanto distribución gaseosa, contorno de los órganos, presencia de calcificaciones y estructuras óseas. Los famosos niveles hidroaéreos en pacientes que presentan obstrucción, ¿verdad? En pacientes es importante una radiografía simple de pie o si no, una de cúbito lateral. El signo del grano del café, que igual es importante para nosotros para poder identificar un tratamiento ya propiamente quirúrgico. Hablando de las radiografías y su importancia, ya hablamos acerca de cómo hacer una lectura de tórax, cuáles son las posibles complicaciones, las radiografías de abdomen, pero propiamente patológicas. Algo importante que mencionamos son las radiografías en el trauma. Ya lo que habíamos hablado al inicio, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser sus proyecciones y cuál creen ustedes que es la importancia? Observamos un paciente que llegó a la emergencia, una rayos X de cráneo AP. ¿Alguien ve algo anormal en esta radiografía? Una fractura. Exactamente, aquí observamos una fractura y eso es una simple rayos X. Entonces, si el paciente obviamente presentó alteración neurológica, entonces podemos tomar un TAC cerebral. Aquí tenemos otro paciente ya con una reconstrucción ósea donde observamos con una fractura de del cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Que ya esto lo que nos sirve es para poder tener un diagnóstico y tener un tratamiento quirúrgico. Aparte de todo paciente que llega a nivel de trauma, de politraumatismo, siempre se debe de obtener la estabilización de la columna cervical y aquí menciona cómo debe de ser la correcta o adecuada proyección de una rayos X de columna cervical, donde se pueda observar hasta de C1, C2, C3, C4 hasta C7, así poder identificar cada uno de los arcos cervicales. Aquí mostramos que 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto arco cervical hay una fractura. Estos pacientes se deben de presentar una estabilización adecuada para evitar otras lesiones o complicaciones secundarias. En las radiografías de columna lumbar, igual es importante poder hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Aquí tenemos una fractura de L2 y obviamente las tomas o las proyecciones de pelvis para poder descartar tanto fracturas de la rama púbica, propiamente de la pelvis o diástasis de la sínfisis y así tener un adecuado tratamiento. Otras modalidades diagnósticas, aparte de la radiografía, que es la que tenemos más a la mano, ¿verdad? Podemos tener una ultrasonografía, mamografía, tomografía, resonancia magnética, entre otros. La ecografía focalizada en el trauma, las 4 ventanas, que creo que todos ya de externos se deben de conocer. La ventana pericárdica, la ventana hepatorrenal, la ventana esplenorenal y la ventana pélvica, para que se la puedan memorizar por si les sale como pregunta de examen, ¿verdad? El famoso FAS, que le mencionan en la emergencia. Estos son unos estudios de imágenes que se pueden tener más a la mano. Entre las desventajas que pueden presentar es la experiencia del cirujano y que debe de ser más o menos mayor de 200 ml de líquido libre en cavidad para que pueda estar positivo. Entonces, esto realmente no le quita el valor o la importancia de los lavados peritoneal diagnóstico, ¿verdad? Pero sí podemos tenerlo a la mano para un buen control. Tenemos varias imágenes, la imagen pericárdica, la imagen del cuadrante superior derecho, la del cuadrante superior izquierdo, donde ustedes tienen que acercarse. Ahora lo que sean de turno, díganle a su residente, ¿verdad?, que le enseñe cuando llegue un paciente con trauma abdominal y le expliquen realmente qué es lo que estamos viendo cuando realizamos el FAS en la emergencia. Podemos observar la ventana esplenorenal, cuando está positiva, cuando está negativa, la ventana hepatorrenal e igual la ventana pélvica, como la cardíaca, que normalmente es no solamente un trauma severo o un trauma a nivel de tórax, lo podemos presentar como positivo. Si una de estas 4 ventanas sale positivo, entonces nos da la pauta
Uno, si es sugestiva, podemos pasarlo al lavado pertinente diagnóstico, o si realmente está positivo y el paciente está hemodinámicamente inestable, pasamos a la paratomía exploratora para poder hacerle ya propiamente el tratamiento quirúrgico. Ya hablamos acerca de las rayos X, de ultrasonografía, FAST que tenemos en emergencia. Ahora vamos con el TAC cerebral. Aquí solamente es para que ustedes puedan conocer, no vamos a hablar propiamente del traumatismo craneoencefálico, sino cómo vamos a observar a nivel del TAC. La sangre siempre es blanca en el TAP, en los hematomas, en lo subdural vamos a tener una mancha en forma de media luna. Aquí tenemos una imagen para que ustedes puedan como memorizarse cómo se debe observar lo subdural. El epidural es como un limoncito que menciona aquí, una mancha blanca con lente biconvexo. Y el subdural, que es una mancha blanca en surco, ¿verdad? Y esta clase fue tomada del manual de imagenología José Carlos, que es segunda edición, pero propiamente la clase va a ser tomada de estas diapositivas. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Yo, doctora, ¿el líquido en el FAST es blanco o negro? Color negro. Ok, gracias. Para los exámenes vamos a realizar lo más importante para ustedes, ¿verdad? Cuáles son las propiedades de las radiografías, cuáles pueden tomarse como método diagnóstico, entre otros. No vamos a ponerle una radiografía y que ustedes hagan el diagnóstico, ¿verdad? Sino lo que esté como para su alcance o entendimiento a nivel de qué vamos a observar nosotros en la emergencia. No sé si tienen otra duda. Doctora, nada más, tenemos una duda con lo de las diapositivas. ¿Las preguntas serían de las que usted nos ha impartido con estas diapositivas o de algunas que nos mandó la doctora Kelly? Lo que sucedió fue que dijo que le agregara otras imágenes, por eso son diferentes, pero igual yo le voy a pasar la diapositiva a ella y la doctora va a decidir. Ah, ok. Ella que nos notifica entonces. Sí. Ok. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, sería ya lo último de parte de nosotros, ¿verdad? Esperando que ustedes hayan entendido cada uno de los temas y que lo pongan en práctica. Eso sería todo. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora.